Saben, una de las cosas que siempre Ali y yo le decimos a nuestros niños, a nuestros hijos, es que lo den todo sin reservas donde quiera que estén. Y sabemos que cuesta ofrecer, darlo todo, cuesta no reservarse nada. Por eso se lo repetimos constantemente, ya sea en la escuela tienes que darlo todo, tienes que dar todo de ti, no te reserves nada. En el deporte igual, tienes que darlo todo de ti, no te reserves nada. En las relaciones interpersonales igual, en todo, en la vida, uno tiene que tratar de ofrecerlo todo, de darlo todo de ti, sin reservarte nada. Incluso, como creyentes, aquí en la iglesia de Cristo, a veces nos cuesta darnos por completo. Es como si nos estuviéramos reservando para otras ocasiones especiales. ¿Sabes? Yo no tenía pensado, de hecho lo pensé poner y no, pero ahora lo voy a decir. Ojalá que, nada. La persona, si me escucha, sabrá que la queremos mucho, pero la voy a poner ahora de ejemplo, ¿no? Sin decir su nombre. Nosotros, Ali y yo, pastoreamos una iglesia y había una hermana que todos los días llegaba al culto con rolos puestos. Con rolos, ¿saben? ¿Saben lo que son rolos, no? Y con el pañuelo en la cabeza, ¿saben? Y entonces, yo siempre pensaba, nunca se lo dije a Ali, pero siempre pensaba, caramba, qué bueno es que las mujeres se alisten, ¿no? Pero yo decía, qué mejor lugar para lucir ya lo que pasa después de los rolos, ¿no? Aquí, en la iglesia de Cristo, era como si se estaba reservando lo mejor para después, quizás una fiesta que tenía después o algo, ¿no? Que pasaba después. Y eso siempre nos llamó mucho la atención. Nunca se lo dije, quizás si se lo hubiera dicho, quizás no sé. Pero bueno, el fallo fue mío. Y sabes que te queremos mucho si me estás escuchando en las redes. Ojalá que no, porque me da esta pena, pero bueno, no importa. Me parece que el ejemplo es bueno. El ejemplo es bueno. Mira como Ali dice, ¿para qué lo dijiste? Bueno, no importa. El ejemplo creo que es bueno, excelente, ¿no? Porque más o menos es una ilustración para entender lo que estamos queriendo decir. No, el nombre no. ¿Cómo es? Milagro, pues no el santo. ¿Cómo es? No me acuerdo cómo era el dicho. Bien, en el pasaje de hoy, Marcos nos va a enseñar cómo una persona no se reservó nada en un increíble acto de adoración al Señor, lo que la convirtió en una de las protagonistas de la obra del Evangelio. En una de las protagonistas de la obra del Evangelio. Amados hermanos, hemos hecho nosotros todo lo que hemos podido para la obra del Evangelio. Y yo creo que esta pregunta puede convertirse en el centro de este pasaje que vamos a estar leyendo. ¿Hemos hecho nosotros todo lo que hemos podido para la obra del Evangelio? ¿O nos hemos reservado algo? ¿O aún quizás nos estamos reservando algo? Vamos a leer Marcos 14, del 1 al 11. Marcos capítulo 14, del versículo 1 al versículo 11. Marcos 14, del 1 al 11, dice de la siguiente manera, yo estaré leyendo y ustedes amablemente seguirán con la vista. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12,
fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es realmente el espejo, Señor, que revela nuestras verdaderas intenciones, quiénes somos nosotros. Gracias porque es nuestra guía, Señor. Y gracias porque más que nada, ahí está tu palabra y está el mensaje puro de salvación. Ayúdanos, Señor, a ir a tu palabra con un espíritu humilde, queriendo, Señor, no solamente ser oidores de ella, sino también hacedores de la misma. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Has hecho tú, he hecho yo, hemos hecho nosotros todo lo que pudimos hacer sin reservarnos nada para la obra del Evangelio. Recordemos un poco de dónde venimos. Hagamos un poco de contexto. Recuerden, esta es la última semana de Jesús en su ministerio terrenal, la última semana de Cristo acá en la tierra. Marcos ha querido mostrarnos desde el mismo principio que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que Marcos nos ha querido mostrar desde el mismo principio de su evangelio. Y esta verdad sería confirmada con los hechos de sus últimos días. Recordemos que Jesús y sus discípulos llegaron a Jerusalén 2 días antes de la fecha del pasaje que ahora tenemos delante. Ese día, ¿cómo fue recibido el Señor? ¿Recuerdan? Ese día el Señor fue recibido como el rey heredero del reinado de David que había llegado. Hosana al hijo de David. A partir de ahí, todo fue una lucha sin piedad por parte de los líderes religiosos para tratar de atraparlo, de agarrarlo en alguna falla y condenarlo a muerte. De parte de Jesús también, por supuesto, como vimos, hubo una cadena de enseñanzas prácticas para mostrarles a sus discípulos que todo el sistema religioso que estaba imperando sería modificado por uno nuevo que él venía a traer. Por eso Jesús maldice la higuera, recuerden, un símbolo de Israel. Por eso limpia el templo de estafadores y de ladrones que estaban teniendo ganancias económicas por el propio sistema religioso de sacrificio. Por eso la higuera se secó, porque lo que no da frutos está destinado a perecer. Por eso se enfrenta y destruye con su incomparable sabiduría a todos los grupos de gente que quisieron cuestionarle su autoridad. Por eso acusó a los escribas y a los fariseos de ser unos falsos, unos manipuladores, unos ladrones que se metían en casa de las viudas para robarle. Por eso terminó diciendo que deberían velar y orar para que estuvieran listos y no engañados por falsos ungidos o por falsos cristos, porque solo uno, Jesús, es el Cristo, el Hijo de Dios. Todas estas cosas habían provocado que se incrementara, por supuesto, el deseo de los líderes religiosos de Israel para acabar con la vida de Jesús. Jesús era una gran piedra en el zapato de toda aquella gente. Pero ahora estaban tomando medidas para que esto no fuera público. Querían que fuera sigiloso y que pocos se enteraran de aquel asunto macabro que ellos estaban maquinando, que era la muerte de Cristo. Marcos entonces lo presenta de una manera muy interesante. Tenemos 3 escenas que son la confirmación de lo que ya Jesús había dicho una y otra vez a sus discípulos. En el 8:31, Marcos 8:31, leemos lo siguiente. Miren lo que dice Jesús. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. En el 9, del 30 al 31 dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Y en el 10, 33 al 34 dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, mas al 3er día resucitará.
Hermano, ya todo estaba listo para que se cumpliera lo que Jesús había dicho. Ya todo estaba listo. Los principales sacerdotes y los escribas habían pasado, de un simple deseo a establecer el momento para prenderle y matarle. Fijémonos cómo dice Marcos, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ya ellos estaban claros de cuándo lo querían hacer. Querían que fuera ya, porque faltaban 2 días para la fiesta. Sí, tiene que ser hoy o tiene que ser mañana. Pero la garantía de que Jesús sería atrapado nos la enseña Marcos al final de este pasaje. De nuevo, el autor no nos da muchos detalles porque para su propósito no son interesantes. Solo nos dice que Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¡Pum! El cuño puesto. Ya todo estaba listo. Jesús iba a ser entregado. ¿Qué más hacía falta? ¿Qué más hacía falta para tener la plena seguridad de que esto iba a ocurrir, de que sería serio? Las palabras de Jesús estaban ya por cumplirse. Marcos nos presenta todo un complot entre los líderes religiosos y un discípulo traidor. Pero Marcos guarda lo mejor en el centro de esta estructura del pasaje. Adelante, los líderes religiosos ya planeando cómo hacerlo en el momento, y abajo el traidor planeando también cómo hacerlo. Y en el centro de la estructura, entonces tenemos lo mejor, la seguridad de que Jesús sería apresado, la seguridad de que Jesús sería ejecutado. No estaba en el complot en sí, sino en que Jesús se dejó preparar para su sepultura. Jesús dejó prepararse para su sepultura. Toda esta historia, como decíamos, ocurrió 2 días antes de la fiesta de la Pascua. Recordemos que esta era de las fiestas más importantes que se celebraba en Israel. Esta fiesta recordaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como vimos en el libro de Éxodo hace unos meses, que fue precisamente a través del sacrificio de un cordero por cada familia, que moriría en sustitución del primogénito de cada una de ellas. Jesús había salido del templo. Jesús había predicho su destrucción. Jesús había dado un discurso en el Monte de los Olivos. Jesús se había dirigido de nuevo a la aldea de Betania en este momento. Recuerden que estaba a unos 3 kilómetros, 1.8 millas, aproximadamente al este de Jerusalén. Aquella noche fueron a cenar en la casa de un hombre conocido como Simón el leproso. ¿Quién era Simón? Que me levante la mano el que sepa quién era Simón. No tenemos idea quién era Simón. Solo sabemos que se llamaba Simón y le decían el leproso. Parece que Jesús lo había sanado, es probable. Y que en gratitud él había preparado toda una cena en su casa y había invitado muchísima gente. Jesús, sus discípulos, sus amigos de la aldea de Betania estaban ahí también. Lo cierto es que Marcos no nos da detalles porque quiere que nos concentremos en uno de los actos de reconocimiento y adoración más sui generis de toda la Escritura. Marcos no nos da detalles, no nos dice quién es este Simón, no dice quiénes estaban ahí, solamente que estaban cenando. Porque Marcos quiere que nos concentremos en lo que sucedió aquel día o en aquella noche, aquella tarde. Leemos el versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Se imaginan la escena? Imagínense la escena. Me encanta mientras voy leyendo la Biblia imaginarme la escena. Si yo me imagino aquella escena, toda la mesa preparada, toda aquella gente judíos sentados en el piso alrededor de una mesa más pequeña, algunos recostados, y de pronto que se aparezca una mujer con un pomo de perfume grande, lo rompa y lo derrame sobre la cabeza de Jesús. A Marcos tampoco le interesa que sepamos quién era esta mujer. Otros evangelios dicen que era María.
Pero a Marcos no le interesa contarnos quién era. Por tanto, a nosotros ahora mismo tampoco. Porque lo realmente importante aquí para Marcos es el acto en sí mismo. Este hecho genuino fue inmediatamente objeto de fuertes críticas por parte de algunos de los que estaban ahí cenando con Jesús. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. ¡Wow! Es que realmente es pura lógica. ¿Cierto o no? Era lógico, muy práctico lo que pensaron esta gente. Eran más de 300 denarios, hermano, 300 denarios. ¿Saben lo que eran 300 denarios? El salario anual de una persona. Según internet, el salario anual promedio de Miami, yo no sé a quién le preguntaron, está entre 60 y 100 mil dólares. A mí no me preguntaron. Pero bueno, parece que en Miami hay más de clase media alta que lo que nosotros. Lo cierto es que el salario promedio aquí en Miami, vamos a verlo así de esa manera, entre 60 y 100 mil dólares. Aquella mujer rompió y derramó un pomo de perfume de 70 mil dólares. Yo no sé si ustedes han visto un pomo de perfume de 70 mil dólares. Yo, por mi madre, que no lo he visto nunca. No tengo ni idea si existe. ¿Eh? Porque yo no soy de ese segmento de la población, en efecto. Gracias, Pastor Henry. Yo sabía que la sabiduría me abruma. Yo imagino que, no sé, que haya moles que lo vendan. Yo no sé, que Dolphin no es. Que es donde vamos nosotros. ¿Quién se compra un perfume tan increíblemente caro y sencillamente lo tira de esa manera? ¿Quién? Ante las duras críticas, Jesús responde. Y espero que todos y cada uno de nosotros podamos aprender también de estas palabras. En primer lugar, Jesús dice, esta mujer, buena obra me ha hecho. Esta mujer, buena obra me ha hecho. La Nueva Versión Internacional traduce la segunda parte del versículo 6 de la siguiente manera. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Y es que la expresión buena obra en el lenguaje original griego perfectamente puede traducirse como obra hermosa. Buena, hermosa, virtuosa. Esta mujer había hecho una obra hermosa, virtuosa, buena con Jesús. Esta mujer había hecho algo de su más profundo amor por Jesús. Jesús sabía que esta mujer lo amaba, aunque no hubiera derramado su perfume más valioso. El Señor no midió su amor por el acto en sí mismo. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios 13, versículo 3, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Esta mujer amaba a Jesús y sencillamente por eso le ofreció su bien más preciado. Amados hermanos, el valor de nuestra adoración a Dios, el valor de nuestra ofrenda, el valor de todo lo que querramos entregarle a nuestro Señor Jesús, no está en lo que pueda costar, sino en que se lo entreguemos con un corazón lleno de amor hacia aquel que nos ha dado la vida. Al Señor no lo podemos comprar. Al Señor no lo vamos a comprar nunca. No lo vamos a poder engañar. Por eso lo que querramos derramar sobre Él, que sea a través de un acto bueno, hermoso, virtuoso, lleno de amor y gratitud. Como iglesia no queremos a nadie que ofrende por compromiso o para ganarse el favor de Dios. Eso no va a pasar. Puedes traer miles de dólares. 1 millón, 10 millones, 20 millones. No te vas a ganar el favor de Dios. Ni el nuestro. Si no lo haces con un corazón lleno de amor y gratitud por lo que Cristo ahí ha hecho en tu vida. No lo queremos. Como iglesia queremos ofrecer toda nuestra vida, lo más valioso, pero desde el más profundo, sencillo y verdadero amor hacia nuestro Señor Jesucristo. La obra de esta mujer fue hermosa, además, porque no estuvo dominada por el pragmatismo. Simplemente lo hizo porque era para Jesús.
sin pensar si era práctico o no. Para la gran mayoría, este acto no fue lo más prudente que pudo haber sido. Para mucha gente este acto fue imprudente, fue improductivo, fue loco, fue un mal gasto. Sin embargo, el propio Señor lo elogió como un buen y hermoso acto de devoción a Él. ¿Cuántas cosas hemos hecho tú y yo o hemos dejado de hacer por el Señor porque pensamos que no son prácticas y quizás no van a funcionar? ¿Cuántas cosas quizás hemos dejado de hacer porque eso quizás no es práctico, quizás no funciona? Hermanos, recordemos que la vida cristiana se vive por fe y para fe. El profeta Habacuc lo dijo desde la antigüedad y el apóstol Pablo lo repitió en la carta a los romanos. El justo vive, el justificado, nosotros, los redimidos por Cristo, vivimos por la fe. Y no estamos hablando de ser locos sin conciencia, que se sepa bien, no estamos hablando de ser locos sin conciencia. Estamos hablando, hermano, y esto creo que lo estoy diciendo con todo mi corazón. Estamos hablando que tenemos que volvernos, un poco más espirituales. Y reconocer que debemos confiar más en el Señor cuando se trata de vivir para Él. Cuando se trata de rendirnos a Él. Cuando se trata de obedecerle. Cuando se trata de dar para Él. Vivimos en un país que es muy pragmático. Vivimos en un país que todo está dominado por lo que funciona o no funciona. Si funciona, sirve. Si no funciona, no sirve. Si es práctico, vale. Si no es práctico, no vale. Obvio, nosotros no somos locos y tenemos mente para razonar y para entender cuando algo realmente no funciona y podemos nosotros guiarnos por ahí. Pero, amados, en muchas ocasiones hemos sentido el deseo de hacer algo para Dios. Hemos querido hacer algo para Dios. Algo para glorificar a Dios. Y sencillamente hemos pensado que quizás no es práctico, no es lógico, o no es bueno, qué va a pasar o qué van a pensar los demás. Y lo dejamos de hacer sencillamente por eso. Creo que debemos ser un poco más espirituales. Escuchar un poco más la voz del Espíritu Santo que está en nosotros. Y no dejarnos dominar por el pragmatismo a la hora de hacer cosas para nuestro Señor Jesucristo, que es lo mismo que hacer cosas para nosotros, que somos la iglesia de Cristo, la expresión, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra ahora. A veces nos escondemos en el análisis práctico de la vida para no tener que vivir en la delgada línea de la fe. Esa que no nos da ninguna seguridad humana, porque si quieres vivir en la línea de la fe, no vas a tener seguridad humana ninguna. No sabes, Betty, si vas para un apartamento de 2 cuartos o no. No tienes idea. No tienes idea si el carro va a estar esta semana o el otro. Cuando uno vive creyendo en la línea de la fe, en el Señor, no tiene seguridad humana ninguna. Pero nos da la total seguridad de estar en las manos de nuestro Dios. Y en ningún otro lugar vamos a estar más seguros que ahí. El Señor continuó diciendo: a los pobres siempre los tendrán con ustedes y cuando quieran los podrán ayudar, pero a mí no siempre me tendrán. Aquí el Señor nos está hablando de prioridades. Es un poco más de lo mismo. Pero aquí específicamente el Señor nos está hablando de prioridades. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con el escriba en el capítulo 12? ¿Recuerdan? El primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Y cuál es el segundo? Similar, pero es el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estableciendo estas prioridades, Jesús también estaba combatiendo la hipocresía de los que estaban criticando a la mujer. Por supuesto que la enseñanza de Jesús no es olvidarnos de los pobres y los necesitados. Obvio que no. La Biblia enseña y celebra el cuidado de los pobres y los necesitados. De hecho, Jesús les exhorta a ellos y a nosotros hoy a hacerlo, cuando dice que siempre estarán los pobres a nuestro alrededor y en medio nuestro. Siempre los tendrán con ustedes. Tendrán tiempo de sobra para atender y cuidar a los pobres. El Señor está lanzando un mensaje
directo a nuestro corazón. Nada había más importante en aquellos días que lo concerniente, lo que giraba alrededor de Jesús. Nada. Sin embargo, algunos se acordaron a esa hora de los pobres. Cuando estuvieron delante de los 5,000 hombres, ¿se acuerdan qué pasó? Cuando estuvieron primero delante de los 5,000 hombres, después delante de los 4,000 hombres, ¿qué fue lo que dijeron? Los mismos discípulos que ahora estaban diciendo que podía haberse vendido para dar a los pobres, que fue lo que dijeron: Señor, despídelo, que nosotros no tenemos comida para darle. ¿Le importaban los pobres a esta gente? Hipócritas. Es lo que estaban siendo. Hipócritas. Amados hermanos, nuestra prioridad como creyentes es ponerlo todo en Cristo. Todos nuestros bienes, nuestra familia, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros trabajos, negocios, nuestros ministerios, todo. Sencillamente porque solo el Señor es el que nos va a dar fuerzas y el poder y las oportunidades para trabajar, para tener familias sólidas y saludables, para servir a otros, para ayudar a los pobres. ¡Qué dolor le dio a algunos que se derrocharan 70, 80, 90 mil dólares? ¡Qué dolor! Pues fue a viaje. Ustedes saben, el perfume que es a base de alcohol y aceite, cuando se cayó, un poco de olor y ya, se fueron, se murieron. Imagino a algunos diciendo: esta está loca, yo ni muerto hubiera hecho semejante barbaridad. Pero claro, ¿qué fue lo que se escuchó? ¿Cuál fue el clamor hipócrita? Se lo hubiéramos dado a los pobres. Se lo hubiéramos dado a los pobres. Pobres tipos somos tú y yo si pensamos de esa manera. ¿Cuántas cosas nos reservamos de poner a los pies del Señor y nos autojustificamos con el recurso de la hipocresía? Señor, mis bienes más preciados son tuyos. Tú lo sabes, Señor. Pero no te los voy a entregar ahora. ¿Sabes por qué? Los pobres. Los pobres. Yo voy a dar a los pobres, a los que sufren, a los necesitados. Prioridades, hermanos. Prioridades. Prioridades. Luego, Jesús dijo la frase que es el corazón de este pasaje. Creo que es el corazón de este pasaje esta frase. Jesús dijo: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esta expresión significa que esta mujer hizo todo lo que podía haber hecho, sin guardarse nada. Hermanos, créanme que Jesús no hubiera dicho esto si la mujer con un gotero hubiera puesto unas cuantas de gotas de perfume sobre la cabeza del Señor. El Señor no hubiera dicho estas palabras. Amados, hermanos míos, el sacrificio completo es la única expresión adecuada de una vida redimida por Dios. Y quiero decirlo nuevamente. El sacrificio completo es la única expresión adecuada de una vida redimida por Dios. Constantemente deberíamos preguntarnos: ¿me cuesta algo mi vida cristiana? ¿Me cuesta algo mi devoción a Cristo? ¿Me estoy privando de algo? ¿Hay algún inconveniente por lo que no pueda entregarme por completo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Qué nos estamos reservando? ¿Qué te estás reservando? ¿Qué me estoy reservando yo? ¿Para qué? Esta mujer hizo todo lo que pudo y nosotros estamos haciendo nosotros todo lo que podemos por nuestro Señor. Pregúntate esto. Yo me lo pregunto todos los días. ¿Saben? El Señor hizo todo por nosotros. El Señor lo hizo todo por nosotros. Es probable que esta mujer fuera la primera persona en todo el Evangelio de Marcos que reconoció en toda su expresión quién era Cristo y qué es lo que había venido a hacer a este mundo. Recuerdan, ni los discípulos todavía entendían. Nadie todavía había entendido a ciencia cierta quién era Jesús y lo que había venido a hacer. Por eso tenían dudas y preguntaban y se cuestionaban.
Esta mujer parece ser la primera persona en todo el Evangelio de Marcos que entendió quién era Jesús y qué es lo que había ido a hacer. Por eso este acto de adoración tan genuino y tan hermoso. Entendemos tú y yo claramente lo mismo que esta mujer. Entendemos nosotros quién es Cristo. Entendemos nosotros qué fue lo que vino a hacer por ti y por mí. Entendemos todos que Cristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvar a los pecadores. Entendemos que para esto tuvo que entregarse para ser maltratado, burlado, escarnecido, escupido y luego llevado a la cruz para morir con la sentencia más cruel de toda aquella época. Entendemos que todo esto lo hizo por amor a nosotros, porque esta sentencia de muerte cruel era para ti y era para mí. Sin embargo, Él quiso asumir la culpa ante su Padre para librar a todos los que a través de los siglos crean en este sacrificio. Si no hemos entendido esto, es imposible que podamos darnos por completo a Él. Si no entendemos o si no hemos entendido esto, viviremos con reservas para nuestro Dios. Pero si lo hemos entendido, nos vamos a identificar con esta mujer y lo más valioso de nuestras vidas lo vamos a derramar sobre Cristo. ¿Qué es lo más valioso que tienes? ¿Qué es lo más valioso que tienes? Piensa. Algunos pudieran decir mi tiempo. Mi tiempo es lo más valioso que tengo ahora. ¿Has pensado de qué manera puedes entregar tu tiempo al Señor? ¿Lo has pensado? Otros pudieran decir mis posesiones es lo más valioso que tengo ahora. Mis negocios, mi dinero, mis propiedades. ¿Has pensado de qué manera puedes ponerlas al servicio del Señor? Otros pudieran decir mi capacidad intelectual, mis capacidades manuales. Otros pudieran decir mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos pensado cómo poder derramar sobre nuestro Señor nuestros bienes más valiosos, lo más preciado que tenemos. ¿Lo has pensado? Hermano, lo más valioso o lo más hermoso, de este pasaje no es el hecho como tal de derramar el perfume, sino la causa misma que ni ella conocía hasta ese momento. Esta mujer se había anticipado para ungir el cuerpo del Señor para su sepultura. Era costumbre perfumar los cadáveres y luego envolverlos en lienzo y colocarlos en sus tumbas. La mujer de nuestra historia, sin saberlo, fue parte activa de la historia de la redención. Esta mujer, sin saberlo, fue parte activa de la historia de la redención. Por eso el propio Jesús dijo al final que donde quiera que se predicara el evangelio se iba a contar lo que ella había hecho. De hecho, lo estamos haciendo ahora. ¿Quieres ser parte activa en la historia de la redención? Queremos ser parte activa nosotros como cristianos de la historia de la redención. Tenemos que hacer lo más que podamos para nuestro Señor y su obra, sin guardarnos nada, hermano. Si queremos entender esto, si queremos ser parte activa de la historia de la redención, no podemos guardarnos nada. Y nuestro servicio a Dios tiene que ser completo, total, a full, como dicen los americanos. Todo. Entregar lo más valioso que tenemos para que el mensaje del evangelio, el mensaje del Cristo muerto y resucitado, llegue a todos los rincones de cada uno de nuestros mundos. Concluimos. Todo está listo ya, hermano. Ya todo está listo. Ya todo está listo para que el Hijo del Hombre fuera camino al sacrificio. Y en medio de esto, una mujer, dando todo de sí, sin guardarse nada, prepara el cuerpo del Señor en uno de los más hermosos actos de devoción de toda la historia. Por eso fue duramente criticada por personas llenas de hipocresía. ¿En qué parte queremos estar nosotros? ¿En qué parte quieres estar tú? ¿Queremos ser de los que se entregan por completo al Señor o queremos ser de los que critican hipócritamente a los que lo hacen? Que nuestras vidas estén dispuestas siempre a hacer algo hermoso para el Señor. A reconocer que nuestra prioridad es Él y que no nos reservemos nada cuando se trata de servirle, de amarle y de entregar todo nuestro ser a aquel
que a través de su muerte nos dio la vida. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Cómo vivir para ti, Señor, y para tu gloria. Nosotros sencillamente queremos entregar lo más valioso que tenemos. Depositarlo en ti, Señor. Ponerlo a tus pies. Derramarlo sobre tu cabeza, Señor. Hoy tenemos a muchísimos hermanos alrededor nuestro. Y podemos también hacerlo con ellos. Porque tú mismo dijiste que si lo hacen a uno de estos pequeñitos, a tus hijos, también es como si lo hicieran a ti. Ayúdanos a entender estas cosas. Ayúdanos a entender también que servirte a ti es servir a nuestros hermanos. Ayúdanos a entender, Señor, que servirte a ti es servir a la iglesia, servir a nuestra familia de la fe. Ayúdanos, Señor, a entender que lo más valioso que tenemos, tú nos lo entregaste. Es tuyo. Por eso cuando estemos en tu presencia, todas las posibles coronas que tengamos, dadas por ti, las vamos a depositar a tus pies. Porque todo es tuyo, tú te lo mereces todo y a ti debe ir. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Danos un corazón de servicio y de adoración y devoción a ti. En el nombre de Jesús. Amén.